Buenas tardes. Es un placer para mí presentarles hoy la historia de la fotografía en Cuba a través de imágenes del siglo XIX de mujeres cubanas, realizadas por fotógrafos de la época y que están casi todas contenidas en mi última obra, La Bella Cubana. Agradezco al Centro Cultural Cubano de Nueva York, en especial a Iraida Iturralde, su directora, y al equipo de producción por la oportunidad que me ofrecen hoy en poder conversar con ustedes sobre este tema tan interesante como es la fotografía, la literatura y la historia en Cuba en el siglo XIX. Gracias también a todos los que están conectados con nosotros para disfrutar de esta presentación. Luego de su invento a mediados del siglo XIX, la fotografía revolucionaría los antiguos cánones de registro y representación de la realidad, y sería el resultado de una acumulación de experimentos dispersos en la geografía y en el tiempo. Pero no nos demoremos más y comencemos este relato. Bárbara está en su alcoba mirando retratos viejos. La alcoba tiene las paredes encaladas y altísimo el techo de veguetería, pero ahora ella solo está atenta a su redado de retratos que van saliendo del pasado como de un mar revuelto. Así comienza la novela Jardín. Los primeros capítulos de la novela continúan haciendo alusión a fotos viejas, que es de lo que vamos a hablar hoy. Esta novela Jardín fue escrita por la gran escritora y poeta cubana Dulce María Loynaz, que vemos aquí retratada a los 17 años por el fotógrafo Guispert y a los 2 o 3 años por Otero y Colominas en La Habana. En la antigüedad, Aristóteles, el árabe Alhazen, seguido de Leonardo da Vinci y otros experimentaron con la luz y la imagen. Más adelante, en el siglo XIX, Arago y después el francés Niepce realizan heliografías. Otro francés, Daguerre, inventa el conocido método de daguerrotipia, que era un procedimiento en que la imagen se formaba sobre una superficie de plata pulida como un espejo. Pero era un proceso muy caro, por lo que al comienzo solo los miembros de las clases acomodadas acudían a los estudios de daguerrotipia. Las imágenes fotográficas se convirtieron en instrumento útil para el trabajo de pintores, grabadores y científicos. Pero sobre todo fue la influencia social del daguerrotipo la que iba a resultar decisiva, ofreciendo al público en general la oportunidad de poseer un retrato y el de personas allegadas. En mis investigaciones quise rescatar la historia de las mujeres fotógrafos de aquellos primeros años de la fotografía. Encontré que ya en el 1839 hubo una primera fotógrafa, la inglesa Elizabeth Fulherne. Luego vinieron otras más que aparecen aquí en esta diapositiva. Pero no fue fácil para la fotógrafa desenvolverse en este medio debido a que el ámbito era mayormente masculino. Sin embargo, en Cuba hubo unas cuantas, como veremos más adelante. Varias mujeres de diversos países del mundo trabajaron la fotografía en sus comienzos, como por ejemplo en España, como vemos en esta muestra de Eulalia Abaitua del País Vasco. Esta es una muestra de la fotógrafa inglesa Julia Margaret Cameron. La norteamericana Frances Benjamin Johnston fue fotógrafa y periodista. Pero ya vayamos a Cuba. Por entonces,
A mediados del siglo XIX, Cuba vivía una época de esplendor. Se levantaban monumentos, se construían nuevas edificaciones y teatros, rediseñaban paseos marítimos, el auge económico de las familias mejoraba con el diario vivir. Se había inventado el alumbrado de gas. Comenzaba el ferrocarril en 1837, la luz eléctrica en 1877 y el teléfono en 1879. Era sin dudas un ambiente de bienestar propicio para que la fotografía triunfara. En el diario de La Habana del 19 de marzo de 1839 apareció la noticia de que el francés Daguerre había encontrado el medio de fijar imágenes sobre el fondo de la cámara oscura. Pedro Alcántara Telles Girón, hijo del entonces capitán general de la isla, trae a Cuba una cámara en 1840. Era una similar a esta que aparece en pantalla de un daguerrotipio. Con la cámara, Telles Girón toma una vista desde el balcón de los capitanes generales. Sería una imagen similar a esta que vemos proyectada y que es de aquellas décadas. El norteamericano George Washington Halsey, quien había sido profesor de caligrafía y dibujo en La Habana, se va a Estados Unidos, comprueba en Nueva York los adelantos fotográficos, aprende la técnica y compra una cámara que lleva a La Habana. Y el 3 de enero de 1841 abre el primer estudio fotográfico de Cuba y de toda Hispanoamérica en la calle Obispo. El primero se había abierto en los Estados Unidos, por lo que Cuba fue el primer país después de Estados Unidos en abrir un estudio fotográfico profesional. Aquí una vista de Federico Mial del Teatro Tacón y el Paseo de Isabel II. Mial utilizó mucho la fotografía para luego plasmar las imágenes en sus pinturas. Poco a poco comenzaron a llegar fotógrafos a Cuba y en la calle O'Reilly se concentró un gran número de ellos, por lo que se conoció con el sobrenombre de la calle de los fotógrafos. Aquí vemos un daguerrotipo impreso en metal de la colección de la cubana de la Universidad de Miami y que debe datar de 1840, de los comienzos de la fotografía. Los fotógrafos presentaban las imágenes en diferentes formatos y estilos, en estuches, cartones, tarjetas. Muy populares fueron las cartes de visite o tarjetas de presentación. Aquí vemos una del estudio fotográfico de Rafael en La Habana. Aquí una foto a la albúmina por Cohen de alrededor de 1860. Este es un daguerrotipo de una dama de la Cuban Heritage Collection de la Universidad de Miami, colocado en un estuche forrado en terciopelo. Notemos el vestuario, que es posiblemente de una dama de sociedad. El fotógrafo norteamericano Samuel Conner, ex dueño de una galería en Washington, viajó a Francia para estudiar los nuevos procedimientos y en París adquirió cámaras, álbumes y otras novedades. Luego parte para La Habana, donde abre un estudio junto al pintor alemán Oskar Held. Allí abre su estudio, que era un lujoso salón con hermosos muebles, telones, cortinas y adornos. Aquí apreciamos un ambrotipo de Samuel Conner de dos mujeres con abanicos. Notemos la elegancia del vestir. En el estudio de Conner fue tomada esta foto del general Máximo Gómez con sus hijos y algunos amigos que habían sobrevivido a la guerra.
La foto fue tomada posiblemente en 1900. En el libro La Bella Cubana, de mi autoría, de donde han salido casi todas las imágenes que aparecen en esta presentación, las fotos están acompañadas por poemas o pensamientos y citas de poetas y escritores de la época, como esta imagen que tiene un poema escrito por Ignacio María de Acosta y que dice: a Cuba. Y por eso mis quimeras, al poder de tus encantos, son de amor mis dulces cantos y mis sueños de placer, porque en medio de tus palmas, de tus cañas y tus flores, miro Cuba, los amores, a los pies de una mujer. El fotógrafo catalán Esteban Mestre inauguró uno de los más afamados estudios fotográficos de La Habana. Mestre realizó retratos de la sociedad habanera desde 1851 hasta la década de 1880. En el estudio de Mestre se retrató el niño José Martí, que es la foto que aparece aquí con una medalla de colegial y que debe datar de la década de 1860. También vemos un anuncio de la Galería de Mestre que salió publicado en el Diario de la Marina. Los españoles, Encarnación Aróstegui y su esposo Pedro Arias, viajaban en carreta por el norte de España, haciendo fotografías y revelándolas en una carreta parecida a esta. Siguiendo los consejos de amigos españoles que habían hecho fortuna en Cuba, el matrimonio se lanza a la aventura y van a La Habana a probar suerte. Abren un estudio en la calle Bernaza, donde tuvieron una gran aceptación y que funcionó por más de 20 años. Encarnación aparece ya en el Anuario y Directorio de La Habana de 1859. Es la primera mujer fotógrafo de Cuba. Esta es una foto de internet en la que vemos lo que queda de la fachada del edificio donde el matrimonio de Pedro Arias y Encarnación Aróstegui tuvieron su estudio fotográfico en la calle Orreli, entre Villegas y Bernaza, en La Habana. En cuanto a mujeres fotógrafas cubanas, sabemos que Isolina Amézaga de Matanzas se distinguió por sus tomos de paisajes matanceros, que la retratista Clara García utilizó por primera vez lámparas eléctricas y que también se distinguieron Ida Concha, viuda de Suárez, y en Zaguala Grande, la viuda de Rom. El estudio de Fernández y Argüelles se establece en San Juan y Martínez, Pinar del Río, como vemos por este daguerrotipo de 1866. En la Bella Cubana advertimos todo tipo de vestimenta, que era de acuerdo al poder adquisitivo de las familias. Aquí vemos el gran lujo y la elegancia de este matrimonio tomado por el fotógrafo Cotera de Cienfuegos alrededor de 1865. Se importan de Europa costosas telas, pero poco a poco va evolucionando la moda que se ajusta al clima de la isla. Este daguerrotipo está acompañado por un poema de Joaquín Lorenzo Loaces. Como en el monte sin trillo quedé al mirarte, señora, con la blusa tentadora del color de mamoncillo. Fuera, fuera, adornos vanos, salga mi acento fogoso al son del tiple armonioso de los monteros cubanos. Si me preguntas, Mariana, lo que más quiero en el mundo, desde el ancho mar profundo hasta el fin de la sabana, será decirte sencillo,
lo que prefiero es el brillo con que deslumbras, señora, con la blusa tentadora del color de mamoncillo. El gran historiador y geógrafo Leví Marrero escribe que en 1752 los gastos en productos de importación eran del 85% en ropa, lo que quiere decir que al cubano y al español les gustaba vestir bien y que gastaban en ello una cantidad considerable de dinero. Esta fotografía está acompañada por un pequeño poema de Plácido que dice: quiéreme, trigueña mía, y hasta el prostimero día no dudes que fiel seré. Tú serás mi poesía y yo tu flor del café. Aquí vemos una foto a la albúmina de la patriota habanera Rosario Bolaños, realizada por el fotógrafo Suárez, cuando Rosario tenía 18 años en 1892. Al terminar la Guerra de Independencia, el gobierno interventor de los Estados Unidos hizo un censo de la población en 1899. En este aparecen 7 mujeres fotógrafas cubanas y una norteamericana. Aquí advertimos detrás de la señora que aparece en la foto un telón de fondo que representa el morro de La Habana. En realidad no es una vista real del morro, sino un telón pintado a mano. Eran estos muy populares entre los fotógrafos de la época. Un estereoscopio es un aparato en el que se observan imágenes tridimensionales que dan la ilusión de profundidad. Son 2 imágenes, una imagen ligeramente diferente a la otra para hacer ese efecto. El estereoscopio fue inventado por Sir Charles Wheatstone en 1840. Aquí vemos una imagen estereoscópica, como vemos, duplicada por la Keystone View Company de Pensilvania, tomada en algún lugar de Cuba en 1899. Durante las tardes y las noches, las damas disfrutaban de tertulias y recitales de piano, de poesía, o se deleitaban con pequeños cuartetos de violines. María de las Mercedes Santa Cruz y Montalvo, condesa de Merlín, escribe en sus memorias durante su viaje a La Habana en 1844. Dice ella: por la mañana visten una amplia bata o traje de linón. Y sigue diciendo: por la noche se visten de linón, pero con mangas cortas y corpiños escotados. En sus cabezas bien peinadas llevan una flor natural, colocada sin arte y sin aparato, acaba diciendo la condesa. Aquí vemos una foto de una joven negra acompañada por un poema de Manuel de Sequeira y Arango que voy a leer. ¡Qué estupendo banquete, qué función! Te prepare, oh Narcisa, qué festín. Tendrán las ricas frutas de Turín, las tortas se venderán desde Tolón. 30.000 reposteros te vendrán de Pekín, de Moscú y de Jaén, y 1.000.000 de princesas de Tetuán. De Sajonia será dorado el tren, y contigo los dioses beberán del licor que bebió Matusalén.
Aquí en esta fotografía vemos una joven del estudio fotográfico de Díaz de Guanabacoa, que luce un hermoso cuello en forma de gola. El uso del abanico tan español es ampliamente utilizado entre las criollas. Aquí una muestra de una mulata portando uno alrededor de 1870 del estudio de Ondina. Los extranjeros decían que por su elegancia el bello sexo habanero podía perfectamente rivalizar con el de Europa. En este ambrotipo de alrededor de 1893 vemos a una familia santiaguera en el patio del hogar posando para un fotógrafo desconocido. Poseo varios ambrotipos y daguerrotipos de niñas cubanas vestidas con alegres vestidos de telas de hilo, seda, rasos y muselinas, y adornados con encajes, tules, bordados y flores, algunas con costosos abanicos. Aquí vemos una niña con su muñeca en Zaguala Grande. El historiador Jorge Camacho de la Universidad de Carolina del Sur, en un ensayo sobre la nodriza africana, dice: se anuncia una mulata de 2 meses y medio de parida, de buena y abundante leche, sumamente dócil. Y otro anuncio dice: se alquila una negra joven parida de 40 días, de buena presencia, sana y sin tacha. Vemos, como era costumbre común, alquilar a las jóvenes negras para alimentar a los niños. El problema de la esclavitud era parte de la vida del cubano, pero como bien dice Camacho, estas eran prácticas despiadadas. Y aquí vemos a una ama de leche del 1885. La confección de ropa era uno de los principales negocios en el siglo XIX. En La Habana, las modistas no tardaron en anunciarse en la prensa y poco a poco se va imponiendo el vestir de blanco y de colores claros, con bordados y encajes y mangas cortas. Van quedando atrás las modas europeas o españolas de colores oscuros y telas que eran muy cálidas para el clima tropical. Aquí una muestra de la fotografía de Ramón Carreras, de una abuela y sus nietos. El fotógrafo José Gómez de la Carrera llegó a La Habana en 1885. Fue corresponsal durante la Guerra de Independencia, estuvo en la Manigua, retrató la comisión norteamericana que investigó el hundimiento del Maine y tuvo su estudio profesional. Colaboró con los periódicos La Caricatura, La Lucha, El Fígaro, La Discusión y Cuba y América. Murió en La Habana en 1908, dejando un gran legado gráfico de la historia colonial de Cuba. Una de sus fotos es esta, de un regimiento español en el área de Viñales. Luego de terminar la Guerra de Independencia empiezan a retratarse las mujeres mambisas, sobre todo en el estudio de los hermanos Maceo en La Habana. Aquí la famosa pinareña Adela Ascuy Labrador, capitana del Ejército Libertador con uniforme de guerra. La bella capitana de Sanidad Luz Noriega de Hernández actuó como enfermera y asistente de su esposo médico durante la Guerra del 95. Sobre ella escribió Enrique Loynaz del Castillo, y dice Loynaz del Castillo: se veía la figura joven y bella de Luz Noriega a caballo, con su vestido limpio de Holanda cruda, sombrero de yarey al estilo mambí y el machete al cinto.
Me adelanté a saludarla en nombre del general Rodríguez, al lado de su esposo, los dos a caballo, ella de amazona escultural sobre el sillón que fue ofrenda de Maceo, de aquellos desnudos infantes que rendían los honores asignados a la gloria. Luz bajó los ojos y alzó la mano a la sien para contestar el homenaje de las armas. María Luisa Sánchez y su hermana Fredesvinda eran amigas de José Martí, quien las visitó en Tampa durante la década de 1890. El fotógrafo Testar, cubano exiliado en Ybor City, retrató a María Luisa, que aparece aquí acompañada de un poema que le dedicó Martí y que voy a leer un fragmento. Para María Luisa Sánchez: no hay en la bárbara guerra del mundo más que un consuelo, las estrellas en el cielo y las niñas en la tierra. Yo diré, mi niña esbelta, allá en mi hogar de martirio, que he visto en Ybor un lirio con la cabellera suelta. Esta distinguida dama es Ana de Quesada y Loynaz, segunda esposa de Carlos Manuel de Céspedes. Aparece aquí retratada en el exilio de Nueva York alrededor de 1902. Piedad Figueredo Vázquez fue una de las hijas de Perucho Figueredo, el patriota y compositor del himno nacional. Piedad está retratada en Cayo Hueso por el cubano Andrés Esteves alrededor de 1885. Piedad murió a los 39 años en Cayo Hueso, donde permanece enterrada. La santiaguera María Cabrales, esposa del general Antonio Maceo, pasó la guerra del 68 en la Manigua y durante la guerra del 95 ayudó a fundar la colonia cubana exiliada de Costa Rica. De ella escribió Enrique Loynaz del Castillo y dice así: María Cabrales es honroso modelo de la mujer cubana. Ella apareció en el campamento entre los vítores de aquellos valientes orientales que le conocían desde niña las virtudes, aún más admiradas en ella que su irreprochable hermosura. Aquí la patriota pinareña Regla Socarrás, madre del presidente Carlos Prío Socarrás, quien luchó durante la guerra junto a su familia. Aquí aparece retratada por un fotógrafo desconocido. Esta es una carte de visite o tarjeta de presentación de Carmen Muñoz Baena y Romay de Belt, hija del marqués de Santa Olalla. El fotógrafo es desconocido y la imagen fue tomada en La Habana alrededor de 1855. Este es Ricardo Testar, fotógrafo cubano exiliado que tuvo un estudio en Ybor City, Tampa, y más tarde en Cayo Hueso. Esta es la portada del libro La Bella Cubana, de donde han sido sacadas algunas fotos de esta presentación. Sabemos que la dama que aparece se llamaba Candelaria por la dedicatoria que aparece al dorso. Hay un cierto misterio en su imagen. Hay sensualidad y dulzura en sus labios. Se dibuja una tenue sonrisa. Hay belleza en sus bellos cabellos largos y en la pose. Candelaria está vestida de negro, lo cual puede indicar que llevaba luto. Vivía en Cayo Hueso y sabemos por la dedicatoria que a fines de la década de 1890 ya había fallecido. Estas mujeres
Habrán muerto de fiebre amarilla. Se habrán enamorado de soldados españoles o habrán tenido novios cubanos mambises. ¿Murió alguna de parto? ¿Quedarían viudos durante la guerra, como quizás esta madre con sus 2 hijos? ¿Habrán sido felices? Nunca lo sabremos, pero lo que sí sabemos es que gracias a tantos fotógrafos, sus imágenes quedan ya inmortalizadas para la eternidad y ellas son las hijas de Cuba. Ahora solo nos queda transportarnos de forma imaginaria a aquellas décadas del siglo XIX, a tomar parte en una de aquellas tertulias en las que se escuchaban poemas, lecturas y los chasquidos de los abanicos que producían su típico abre y cierra, embelesados con el perfume que despedían las hojas del tabaco que fumaban los caballeros. Escuchemos la música en boga, como serían los acordes de la bella cubana de José White.